billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, estamos platicando y les doy la noticia para los que no saben. Octavio de la Torre, nuestro presidente de TLC Asociados, fue registrado y es candidato único para la presidencia de Concanaco Servitur, así que nuestra intención y el propósito es para que él siga apoyando tanto el comercio como el comercio exterior, obviamente aduanas, ¿no? Pero sobre todo para representar a los empresarios en México. Entonces la verdad es que estamos muy contentos, es un gran honor y sobre todo pues trabajamos por México y para México. Entonces nos da mucho gusto, les platicaba que entraría en marzo, ¿no? Como presidente y bueno, pues tendrá mucho más trabajo, pero de todas maneras seguirá aquí presente y sigue al pendiente. Y bueno, pues muchas gracias por hacerme la felicitación. Ahorita le voy a compartir, ¿no? Sus deseos y su felicitación a él. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un tema de la resolución de conflictos en negocios y política internacional. Espero que cerramos con un buen tema. Ya estamos por iniciar, cerrar el 2023, ¿no? Y bueno, para esto nos acompaña el maestro Armando Ortega Romero, que es coordinador ejecutivo en las áreas de vinculación, capacitación y promoción del despacho Ortega y Ortega Consultores, que no sé si está por aquí. Lo veo conectado, pero no lo veo en la cámara. Entonces, si está por aquí. al menos su nombre se ve. Su nombre se ve. Pero bueno, mientras él prende su cámara, quisiera compartir un dato peque del trueque con Octavio, para ver si por lo menos así lo podemos ver. El dato peque del trueque, análisis de la economía informal en México. Bueno, pues de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, ya se estima que en el mundo hay más de 2,000 millones de personas que trabajan en la informalidad. Esto representa el 61.2% de la población con empleo a nivel mundial. El empleo informal es una fuente muy importante de trabajo para los hombres, que son un 63%, y para las mujeres, que es un 58%. Sin embargo, en países de ingresos bajos y medianos bajos, se registra una mayor proporción de mujeres ocupadas en el empleo informal. Ya la OIT señala que si bien el empleo informal existe en todos los países, está más presente en las economías en desarrollo. Esta parte del empleo informal, con relación al empleo total, en promedio puede variar entre el 18.3% de las economías desarrolladas al 67.4% para economías emergentes e incluso el 89.8% de las economías que se encuentran en desarrollo. Y según el organismo, del total de personas empleadas en la economía informal, el 45% son trabajadoras por cuenta propia, el 36% son trabajadores asalariados, el 16% son trabajadores familiares auxiliares y el 2.7% son empleadores. También este organismo ha señalado que la informalidad tiene múltiples consecuencias que son negativas, tanto para las personas como para las empresas y sobre todo para la sociedad. Las personas que trabajan en el sector informal carecen de protección social, de seguridad en el ingreso, de acceso a crédito, de acceso a vivienda, de acceso a salud, y estas empresas que operan en este sector informal tienen menos acceso a capital y por supuesto a mercados. Esto va a repercutir de manera directa en la productividad, además de que son vistas como competencia desleal para aquellas empresas que sí cumplen con la legislación, que cumplen con los estándares fiscales y laborales, y sobre todo para los gobiernos y las sociedades, la informalidad representa directamente una reducción en sus ingresos públicos. Esto limita, por supuesto, la cohesión social y el desarrollo inclusivo. Bueno, y en México me dirán, en México el INEGI nos dice que la economía informal alcanzó 5.73 billones de pesos. Esto equivale al 24% total de la economía. El valor agregado bruto
del sector informal aumentó 3.8% en cuanto a la tasa anual y representa el 54.9% de la economía. Esta es la economía informal. Miren, en Oaxaca, el Estado de México, Puebla e Hidalgo son los estados que tienen mayor incremento anual durante el último trimestre, el que se tiene reflejado de abril a junio del 2023 son los que tuvieron un mayor incremento. Bueno, y en este trimestre hubo otra serie de modalidades de economía informal que, bueno, significaron casi un 45% de la economía y creció en un 2.4% de manera anual. Miren, la tasa anual por entidad federativa, en donde nos establecen los mayores crecimientos que se observaron, como les decía, fue en Oaxaca del 11.9%, en Zacatecas del 9.3%, en Durango y Guerrero del 7.1%. Hay cifras del instituto que nos señalan que los puestos de trabajo remunerados en la economía informal sumaron 16.5 millones. Esto significa un incremento de los 2.2% anual, bueno, en este segundo semestre del 2023. Y en esta encuesta de ocupación, esta encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, no del ENGE, nos dice que al cierre del segundo trimestre se mostró que había 15.8 millones de personas fuera del sector informal y que esto totalizaban un total de 32.3 millones de personas con una ocupación informal, es decir, el 55% de los trabajadores se encuentran en la informalidad. Me parece que los datos son relevantes, son datos que los pueden encontrar ustedes en INEGI, que sí se tiene que trabajar en este segmento, porque al final, a final de cuentas toda esa población pues tiene ciertas limitaciones en acceso a una seguridad social, a una pensión digna, a una vivienda, a un crédito, y pues obviamente esto también representa una situación de competencia desleal para aquellos que sí cumplen y que sí pagan y que sí se encuentran al corriente en todas sus obligaciones. Aquí el dato peque del trueque del día de hoy. Pues muchas gracias por tener este dato peque del trueque y bueno, no sé si me pueden ayudar a que Armando Ortega prenda su cámara, por favor, o me ayude a prender su micrófono, que anda por aquí. Aquí ya lo vemos, maestro. ¿Cómo está? Buenas tardes. Aquí batallando con la tecnología, todo el tiempo está así. Así decimos que el enanito de internet nos hace de las suyas cuando queremos Sí. exponer. Pero bueno, nos da mucho gusto que esté con nosotros, le damos la bienvenida. Gracias, Y para poder darle la palabra, no sé si me gustaría presentar su semblanza, si me lo permite. gracias. El maestro Armando Ortega Romero participó en el Centro Nacional de Información y Estadística, CENIET, también la Secretaría de Programación y Presupuesto del Estado de Sonora, como delegado en Guaymas, también en el Ayuntamiento de Cajeme, como director general de Planeación del Desarrollo y Gasto Público, en el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme y Tesca, como director de División de Planeación y Finanzas, Secretaría de Educación Pública y subdirector como coordinador de sectorial en Hermosillo, Sonora, como director de ICATSON, que es Plantel Obregón, en la Universidad de Sonora como docente, además impartió clases en diferentes instituciones, también director general de revista Pulso, y actualmente es coordinador ejecutivo de las áreas, es coordinador ejecutivo en las áreas de vinculación, capacitación y promoción del despacho Ortega y Ortega Consultores. Y bueno, vamos a ver hoy un tema muy interesante de resolución de conflictos en negocios y política internacional. Así que, maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le damos la bienvenida. Y bueno, normalmente como funcionamos son 45 minutos de esta plática y al final hacemos algunas preguntas y respuestas y participación de los panelistas que aquí puede ver usted. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No sé si ustedes la van a compartir, la plática. Como ustedes gusten. Si usted se siente más cómodo, la podemos Sí. compartir. Ok, por favor. Gracias. Pues ya vemos la presentación cuando usted nos diga. Ya se salió.
No. Aquí lo vemos, pero creo que sí tiene problemas técnicos. Sí, creo que tenemos algunos problemas técnicos. Déjeme hacer una llamada. Aquí lo vemos, ya lo vemos, maestro. Sí. Ya ponemos la presentación otra vez y cuando usted nos Oh. diga, empezamos a... Inmediatamente ya para no perder más tiempo. Ok, muchas gracias. Listo, ya está la presentación cuando usted quiere empezar a presentar. Muy bien, bueno, pues es un tema que hemos desarrollado desde hace tiempo cuando empezamos a estudiar y analizar los problemas de mediación de conflictos en la sociedad y en las familias, que es la especialidad que tengo yo en mediación. Y después se me ocurrió analizar la mediación con la economía. Y cuando se presentan los conflictos, fuimos interviniendo y estudiando los diferentes conflictos, primero en comunidades y hoy, bueno, como la situación en el mundo está llena de conflictos y eso es natural porque somos humanos, hemos realizado este trabajo para cooperar con alguna situación en que nos encontramos pues todas las personas, ¿no? Aquí, Ciudad Obregón, no por darle una publicidad negativa, pero creo que han escuchado de esta ciudad, que es un poco conflictiva. Las estadísticas ahí están. Pero esa es la situación en el mundo, las guerras y en la economía, todas las problemáticas que se dan en la comercialización en el mundo, en este mundo global. Y al igual que en los años 90, hoy estamos viendo importantes hechos globales que van a cambiar y están cambiando la naturaleza de los negocios internacionales. Y estamos viendo también hoy en día que todos los países estamos compitiendo por atraer empresas, atraer inversión a nuestras economías y viene un tema muy importante para nuestro país, que es el nearshoring y que, bueno, no solamente está recibiendo, no solamente es, ahora me voy a ir a México, me voy a ir a Vietnam, etcétera, sino que los países que quieren recibir esa inversión, y toda la vida ha sido igual, pues necesitan infraestructura, necesitan actualizarse en sus modelos de educación, etcétera. Entonces, hay que invertir, si no, nos van a ganar estas oportunidades de crecimiento de nuestra economía. El reto es ese, competir, ser competitivos y al igual, como decíamos, igual que en el 90, tenemos que invertir en todas las áreas de la economía. Existen cambios en las estrategias, en los negocios internacionales. México se ha visto beneficiado por las tasas de interés, por ejemplo, por los precios de algunas mercancías, pero también al mismo tiempo nos vemos afectados por algunas razones, ¿no? Principalmente las guerras, que en la segunda parte vamos a platicar. Y bueno, decíamos ahorita que tenemos que invertir en investigación, en desarrollo para ser competitivos. La siguiente, por favor. Los mercados económicos para nadie es nuevo, que ya existían 3 grandes mercados en la economía en el mundo, 3, y de todos modos, para no dejar por fuera, pusimos ahí
a África, pero es notorio la situación de África, como es notorio también la situación de la economía europea, que es una economía pequeña en población. Entonces, la competencia fuerte está entre América, porque si sumamos América del Norte y América Latina, pues tenemos más de 500.000 millones de dólares en inversión extranjera directa, contra Asia, que tiene 662.000 millones de dólares. La competencia sería en los países asiáticos. Ahorita yo mencionaba a Vietnam, que es una economía muy competitiva, que ha invertido en investigación, que es lo que a nuestro país nos hace falta. La siguiente, por favor. Y si vemos las estadísticas, principalmente primero en demografía, vemos cómo China y la India, pues tienen más de casi 3.000 millones de habitantes, contra, luego le siguen otros dos países ahí del mismo Asia, con 270 millones y con 238, mientras que en América del Norte, el país más grande en población, ya lo sabemos, es Estados Unidos, con 335 millones de habitantes, Brasil con 208 y nuestro país con 130 millones. Y ya de ahí empiezan países muy pequeños en población, como Argentina, que tiene 47 millones de habitantes. Y ahorita lo decíamos, en Europa, Alemania es el país con más habitantes, con 84 millones, mientras que Reino Unido tiene 68 millones. Francia 65 millones y Italia 58 millones. Y luego los países africanos, que no son nada pequeños, pero sabemos de la pobreza que existe en esos países. Hay un indicador muy importante, como es la siguiente, por favor, que como es la balanza comercial, y vemos también aquí una gran diferencia en el Producto Interno Bruto, donde China tiene 10.870 contra Estados Unidos. Ahí sí se ve una diferencia importante, con 67.400 dólares. Estamos hablando del Producto Interno Bruto. Ahí los países de América, pues tenemos ahí cierta ventaja sobre otros países, y vaya la redundancia, aquí ya sobresale Europa con Alemania con 47.000, Francia con 42.000, Italia con 33.000, y vemos el Producto Interno Bruto, pues es riqueza para los países, ¿no? Yo he manejado en los últimos meses un concepto, pues no sé si será mío, pero yo lo utilizo mucho, que ese es un síndrome de la economía. Es como, hay muchos síndromes en economía, digo yo, porque, y un ejemplo es por qué el peso está muy altamente valuado, ¿sí? Que incluso ha llegado hasta los 16 por dólar, mientras que el dólar está subvaluado, siendo una de las dos potencias principales en el mundo. Bueno, y volteamos también, para seguir con esto del síndrome de la economía, volteamos a la balanza comercial, donde China, y aquí vamos a ver que China está, pues, según los datos, en primer lugar, ¿no?
con 571,000 millones de euros en su balanza comercial positiva, mientras que Estados Unidos tiene 999,883 millones de euros negativo. La economía norteamericana interviene en muchos asuntos internacionales. Prácticamente mantiene a las organizaciones internacionales, a las Naciones Unidas, por ejemplo. Mientras, bueno, que China se ha dedicado a producir. Rusia es una economía importante con una balanza comercial positiva de 160,000 millones de euros. Alemania con 90,000, que es la más importante de Europa, y vemos allí cómo están Francia, Italia y España con una balanza comercial negativa. El único país es Alemania de Europa, con un saldo positivo en su balanza comercial. La balanza comercial son las exportaciones menos las importaciones, ¿no? Lo que vendes y lo que compras en el exterior. Y vemos a México con una balanza comercial negativa. Y luego nos trasladamos a la inversión extranjera, donde China tiene 189,000 millones de dólares contra 285,000 millones de dólares. Aquí sí, Estados Unidos está por encima de China, mientras que México tiene 35,000 millones de dólares para el 2022. Vemos, pues, entonces, también como le sigo llamando yo síndrome. Y bueno, ustedes saben que en medicina son dos resultados en un análisis, y cuando dos resultados salen, uno positivo y uno negativo, y el positivo es el que manda, pues no está enferma la persona. Entonces, es lo que estamos viendo aquí con las economías en el mundo. Y luego nos vamos a las tasas de interés. Y en México somos de los países con una de las tasas de interés más altas. Que esto se refleja en los precios de las mercancías en las economías nacionales. Y México tiene una tasa de interés bancaria de 11.25. Contra Brasil, que es la segunda tasa más alta, con 12.25, mientras que Rusia tiene la tasa más alta con el 15% de interés. Mientras que los países más desarrollados, como Estados Unidos, que es su tasa más alta, la que ha llegado en las últimas décadas, tiene 5.25. Y esto para contener. ¿Para qué se utilizan las tasas de interés? ¿Para qué las utilizan los bancos centrales? Lo utilizan para contener la inflación. En México, pues vemos que la inflación en los últimos años no ha sido tan alta, ¿verdad? No llegamos al 5% todavía, ¿sí? Mientras que hay países con tasas de inflación pues muy altas. Pero sí afecta, la tasa de interés sí afecta a los préstamos, pues tan intocables, ¿no? No sé quién ha comprado un automóvil el último año a crédito y pues no va a pagar 11.25 aquí en México. Probablemente no baje del 22%, del 25%, hasta el 27% algunas financieras, algunos bancos. Lo mismo sucede con la compra de casas, ¿verdad? Entonces, esto está afectando y esto genera conflictos en la sociedad, ¿sí? Y genera conflictos entre los países que comercializan, entre los socios comerciales. La siguiente, por favor.
México cuenta con 14 tratados que abarcan 50 países hasta 2020, hasta este año, 32 acuerdos de promoción y protección de inversiones, así como 9 acuerdos de alcance limitado. Tenemos tratados con Estados Unidos y Canadá, que es el más importante, y vemos ahí nuestro socio comercial más importante, pues es nuestro vecino, ¿verdad? Los Estados Unidos. Canadá también es de los más, es nuestro socio, pero no es una economía muy grande. Pero pues es nuestro vecino y tiene una importante participación en la industria minera. Japón, Centroamérica y la Alianza del Pacífico. Son otros socios comerciales principales aquí en nuestro, que han firmado tratados con nosotros. La siguiente, por favor. Eh, y entramos ahí ahorita, como decía yo, en los conflictos o en las controversias en los negocios internacionales y en materia energética, a más de un año, fíjense, de haberse iniciado las consultas formales de solución de controversias en materia energética, nada más, entre los socios del TECMEC. El panel energético aún no ha sido solicitado. El proceso de negociación es un espacio que busca facilitar la transformación voluntaria de los objetivos iniciales. La siguiente, por favor. Los procedimientos de solución de controversias de la Organización Mundial de Comercio, pues son los procedimientos de solución de controversias entre inversionistas y Estado, en los que México ha participado al amparo de los tratados de libre comercio y de los acuerdos de promoción y protección que ahorita mencionábamos, y los trabajos relacionados con la promoción y facilitación del recurso al arbitraje y otros medios alternativos para la solución de controversias comerciales internacionales entre particulares. La resolución de un conflicto supone siempre conocer las causas que lo han originado, detectar sus raíces y consensuar las medidas que permitan corregir su dinámica. Y no solamente en la parte energética, que ahorita lo vamos a ver, sino también en la parte automotriz, que esto pues se ve afectado por las huelgas también que se vivió en Estados Unidos y que se extendió hasta el mes pasado, de acuerdo, hasta llegar a un acuerdo con las armadoras involucradas en el último fin de semana de este mes. Y aquí es donde la mediación se debe de utilizar, porque la mediación, todo lo contrario a los casos que se llevan por la vía jurídica, en los ministerios, etcétera, etcétera, por medio de la mediación, los acuerdos y las firmas de convenios, y que estos siempre son de ganar, ganar, ahí nunca hay perdedores, son más económicos y de más corto plazo su solución. La huelga automotriz tuvo un saldo pues muy grave para todas las armadoras con la escasez de chips, por lo que este año la producción seguramente va a ser a la baja. La siguiente, por favor.
El Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, bueno, hablamos de los paneles de respuesta rápida sobre el caso de la mina de San Martín, las medidas relacionadas con el maíz genéticamente modificado, que se ha hablado mucho, y las reglas de origen en el sector automotriz. Sí quiero recalcar que los procesos de negociación son un espacio que buscan facilitar la transformación voluntaria de los objetivos iniciales, que eso es lo que se debe de buscar tanto en los conflictos comerciales como en los conflictos bélicos entre países. Los actores de la negociación de un proceso de paz, por ejemplo, en la negociación de conflictos internacionales o aquellos que afectan a un país, los actores que intervienen suelen ser numerosos e interactúan de forma diferente al de una negociación relativa a asuntos menores de menor dimensión, ¿no? Las técnicas de negociación están compuestas por una serie de actividades complejas o movimientos que la gente fomenta para resolver sus diferencias y solucionar un conflicto. Y esto lo vemos no solamente en los casos de conflictos internacionales entre países, y lo hemos visto como las visitas de los secretarios de Estado, los secretarios de Comercio de los Estados Unidos, pues han venido más de 3 veces a México, y nuestra secretaria de Economía también ha asistido a diferentes reuniones a los Estados Unidos, porque pues tampoco en una sola reunión se van a solucionar o van a llegar a acuerdos para que solucionen los conflictos de este tipo. La siguiente, por favor. En relación, ahorita decíamos, me van a disculpar un segundo por unas luces que voy a prender. Listo. Y hablábamos de la participación de México como demandado, y vemos aquí como ahí puse algunos temas: aceite de oliva, jarabe de maíz, impuestos sobre los refrescos, pero volviendo a lo que de lo que más se ha hablado es desde 2022 el gobierno mexicano publicó un decreto para prohibir la importación de maíz transgénico y evitar su consumo humano. Ese fue por parte de nuestro país. Esto provocó que los Estados Unidos solicitara un panel de solución de controversias, y a esto amparado en el tratado por el TEMEC, porque ahí está escrito, ¿no? Y es que la producción de maíz y la venta de maíz de los Estados Unidos para México, pues es una cantidad importante, ¿no? Esta afectaría a los productores del agro allá en los Estados Unidos. La importación de maíz en México para consumo nacional en los últimos periodos de 6 años se ha incrementado del 17% al 37%. Es una cantidad importante, ¿verdad? Y para 2030, según cálculos, se espera que para 2030 se espera que llegue a 50%, lo cual pone en riesgo, ¿verdad?, la seguridad alimentaria de los mexicanos. Entonces, eso es lo importante en lo del maíz transgénico. Siguiente, por favor.
esta parte, esta relación que puse aquí es como participa México, pero como país reclamante. Y vemos que pues tiene conflictos ahí. Son casos, ¿no? Nosotros llamamos conflictos, pero no es que se estén peleando. Con Costa Rica, con Guatemala, con Estados Unidos y con China, ¿no? Al final tienen que llegar a un acuerdo comercial, ¿sí? Sí hay algunos que duran mucho tiempo y que, claro, los conflictos se llevan a los paneles, pero porque sí afectan a las economías del mundo, ¿no? La siguiente, por favor. En el capítulo 20, esto es importante porque se habla en este capítulo yo pensé que de la historia de las negociaciones, del comercio transfronterizo de medidas de salvaguarda, y el capítulo 19 sobre revisiones de paneles. Aquí en el capítulo 19, el objetivo de este capítulo es regular las medidas de salvaguardias. Esto es importante porque se refiere a los derechos de antidoping y los compensatorios y la cooperación para prevenir la evasión de derechos en materia de remedios comerciales. Esto es muy importante y los países ponen pues mucha atención en esto porque se refleja en el comercio, ¿no? Adelante, por favor. Y en la balanza comercial, ¿no? Como la vimos ahorita. En el Tratado de Libre Comercio entre México y las repúblicas de Salvador, Guatemala y Honduras, que son economías pequeñas, bueno, está el registro sanitario y el origen de computadoras importadas procedentes de México, que México es uno de los principales proveedores de estos países. Adelante. En relación al inversionista Estado, casos en contra de México, pues están el de Gonzalo Mora Velarde, Libero, Primero Mining, son algunos casos de nuestro país. Adelante. Estos casos todavía están activos. El Oro Negro, el Espíritu Santo Holdings, Amerra, Majestic, León, México y algunos otros. Adelante, por favor. Los casos concluidos, técnicas medioambientales, esto es importante, lo vamos a ver ahorita. PAC, offshore, de los más importantes. Adelante. Quise poner algunos casos en contra de los Estados Unidos. Pues está uno del Departamento de Estado, en casos en contra de Canadá. Están las declaraciones e interpretaciones de la Comisión de Libre Comercio. Está la declaración de la Comisión de Libre Comercio sobre del Telecán. Adelante, por favor.
La solución de controversias entre los tratados de libre comercio celebrados por México que contienen disposiciones específicas sobre controversias internacionales, comerciales, privadas. Algunos de ellos establecen la posibilidad de crear comités consultivos sobre la materia. Y vemos ahí algunos del TMEC, el artículo 31, el TLC con Chile, con Costa Rica, mencionábamos ahorita Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, con Panamá, etcétera. Son muchos socios comerciales los que tiene nuestro país y, bueno, hay muchas controversias entre los países, ¿no? Y previo a la entrada del TMEC, el comité establecido el amparo del artículo 2022 del Telecan era el único comité activo sobre la materia. En el siguiente vínculo podrá encontrar información detallada sobre composiciones y trabajos realizados. Adelante. Ahorita mencionábamos lo de las reglas de origen del sector automotriz, que es uno de los más importantes, ¿no? El fallo a favor de México y Canadá del panel de solución de controversias bajo el TMEC respecto a la interpretación de las reglas de origen, esto es muy importante en el sector automotriz, protege a la competitividad y evita generar costos excesivos a los productores automotrices de la región. La Secretaría de Economía de México anunció la resolución del panel que se solicitó de enero del 2022 por el gobierno mexicano bajo el amparo del tratado del TMEC a fin de llegar a un consenso sobre la diferencia en interpretaciones respecto a la regla de origen del sector automotriz. Adelante, por favor. Estados Unidos también solicita un panel de solución de controversias por las medidas de biotecnología agrícola en México. Y la USTR, o por las siglas en inglés, que es la Oficina de Representantes Comercial de Estados Unidos, anunció que solicitó el establecimiento de un panel para resolver las diferencias entre México y Estados Unidos. Principalmente en lo que hablábamos ahorita sobre el maíz genéticamente modificado. Y lo mencionaba que, bueno, esto es debido a la importante cantidad de producción que los Estados Unidos realiza hacia nuestro país. La disputa radica en medidas que México ha tomado para restringir la importación y el uso de maíz amarillo genéticamente modificado para consumo humano, así como para eliminar gradualmente su uso para consumo animal y humano. Pero aquí un paréntesis, tenemos muchos años utilizándolo, ¿no? Consumiendo y no sé, probablemente no ha pasado nada, ¿no? Adelante. Las controversias, su duración y su proceso. La controversia se resolvió en 509 días que iniciaron entre la solicitud de consultas en agosto de 2021 y la publicación del informe final al 11 de enero de 2023. La respuesta llega algunos meses antes del fin del periodo de transición para aplicar las nuevas reglas de origen al sector automotriz, ya que el proceso de adaptación para los productores de la región otorga 3 años a partir de la entrada en vigor del TMEC para pasar de la aplicación de las reglas incluidas en el Tratado de Libre Comercio a las del nuevo tratado. Ese fue un proceso en la industria automotriz. Adelante, por favor. En el caso del maíz, fueron 5 meses de consultas técnicas
entre las autoridades de ambos países. Y aquí está el dato. México importa 3,000 millones de dólares del cultivo al año, No te oigo. porque la reciente prohibición Ah, sí, ahí voy, es mija. un golpe para la economía norteamericana. Y bueno, ya pasamos a lo del litigio climático. Pues todos sabemos la lucha a nivel global que se está dando para mejorar el ambiente en el mundo y creo, y en el caso del que nos interesa, pues en nuestro país, creo que nos ha faltado también trabajar en ese sentido pues necesitamos cumplir con las reglas que se dan a nivel internacional, ¿no? Según datos del Programa de las Naciones Unidas, en los litigios globales relacionados con el cambio climático, se habían presentado 2,189 casos en 65 jurisdicciones, lo que es 2,5 veces mayor que en 2017. O sea, no hemos avanzado y sí es necesario, lo sabemos todos, los cambios en el clima, lo que sentimos nosotros, ¿no? En esta región, el verano pasado no llovió y fue uno de los veranos más calientes, pues desde que yo tengo razón, ¿no? Desde que vivo. Ustedes saben que Sonora y Ciudad Obregón es una tierra con un clima bastante caluroso en los meses de junio, julio, agosto, para no decir que mayo también y septiembre también, ¿no? Pero todavía este año, en noviembre, hizo calor algunos días. Entonces, es importante cambiar nuestra conducta, cambiar nuestra conciencia social, como dice aquí, para mejorar, ¿no? Y mucho tiene que ver la innovación tecnológica para lograrlo. Adelante, por favor. Se habla sobre lo mismo, sí, para terminar aquí, ahí lo dejamos ahí con los países en conflicto. Pues en primer lugar está Ucrania y los que conocemos, ¿verdad? Eh, de eh, hay un conflicto que no está aquí, es muy nuevo, es un conflicto en Sudamérica, en Venezuela, que sí es importante que intervengan las organizaciones internacionales y ya es importante que los países también cooperen para que no existan eh, problemas, guerras entre países en Latinoamérica. Afortunadamente, el presidente de Brasil, el presidente Lula, ya intervino y está buscando solución por medio de mediación. Eso es muy importante y es una buena noticia. La mediación es prácticamente, pues tiene muchos años, pero es nueva, ha tomado fuerza en los últimos años y en México y aquí en Sonora tenemos al padre de la mediación asociativa, así se llama. Y hay un instituto nacional, en México está, Instituto Nacional de Mediación en México. Adelante, por favor. Y bueno, ahí está Pakistán, ya están otros países, ¿no? Que tienen muchos años en conflicto bélico y no saben ni por qué, ¿no? Muchas veces es la religión, muchas veces es creencias, pues, o política o inversión. En el caso que estoy mencionando de Venezuela con Guyana, es por cuestiones económicas. Y esto, pues, son los efectos de la guerra, los efectos psicológicos en nuestra sociedad sobre la población civil.
Ustedes saben, lo leyeron, lo que vivieron en Israel, algunos mexicanos, pero no importa la nacionalidad, ¿verdad? La experiencia pues es fría, ¿no? Y como humanos, otra vez lo repito, somos vulnerables. Somos humanos, nos conflictuamos, pero hay un peligro, ¿no? Al último aquí me gusta esto que dice psicología social de la guerra, trauma y terapia, ¿no? Pues adelante, por favor. Para terminar, el Banco Mundial advierte que en Israel se pregunta, se hace un interrogante, que si va a afectar la economía. Claro que va a afectar, nos afectó la economía, la guerra de Rusia-Ucrania, porque ellos producen y exportan fertilizantes a todo el mundo, insecticidas. Nosotros somos grandes compradores de esos productos aquí en México, ¿no? Y nos afectó los precios, y los precios de los insecticidas, de los fertilizantes, afecta al precio de la producción. El precio de la producción afecta a los precios de las mercancías que van a las familias, y es la cadena, y vamos al mercado y los precios están por los cielos. Muy bien. Y precios, productos básicos, ¿no? El huevo, la leche, el plátano, el limón, productos básicos que afectan directamente la economía familiar. Y luego los bancos centrales tratan de lidiar con esta situación con la estrategia de elevando la tasa de interés del Banco Central, para que los otros bancos comerciales pues eleven también sus tasas y la inflación sea menos ruda con nosotros, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque la gente va a comprar menos, y el vendedor y el comerciante pues tiene que bajarle para que compren. Es un juego. Adelante, por favor. Este es el mapa de los conflictos. Pues la mayoría están en la zona de África y en la zona de Europa. Afortunadamente aquí en México, ¿no? En América del Norte no hay nada, a excepción allí, ¿no? De la Colombia, que es otro tipo de conflicto. Pero el de Venezuela, que no está porque es muy nuevo, y va iniciando el conflicto, ¿no? No es guerra todavía, y ojalá que no. Adelante, por favor, y con esto concluimos, y yo pienso que utilizar un modelo de mediación como el latinoamericano, y ahorita lo mencionaba, el de mediación asociativa, nos ofrece la construcción de una sociedad más pacífica. En el caso de México, invertir en investigación científica, educación y actualización de programas y planes de estudio, en inversión en infraestructura, para elevar la competitividad y competir con otros países. Si no tenemos infraestructura, no vamos a avanzar. Así que lleguen lo que lleguen. Hay muchos anuncios de inversiones, pero que estén aquí, todavía no. Y la resolución de conflicto, pues no se abordan las causas del conflicto abierto, no se logra, no. ¿Por qué no termina la guerra de Rusia-Ucrania? Un país gigantesco contra un país pequeño. Se desbarataron a un país, destruyeron totalmente un país, pero no han platicado, no buscan construir relaciones nuevas y duraderas entre los grupos que están en pugna, hostiles totalmente. Pues esto es, muchas gracias, disculpen también el problema técnico, pero aquí estamos, muy amables, muchas gracias. Pues el problema técnico, no se preocupe, maestro, creo que a todos ha pasado, ¿no? Y en ese momento le agradecemos muchísimo la presentación, muy interesante. En este momento quisiera abrir el tema para preguntas y respuestas. A nuestros panelistas, Héctor, no sé si quiere hacer un comentario, Vista, Enrique.
Héctor, adelante, maestro. Pues en primer lugar, si me permite el doctor Ortega, agradecerle su... ¿Sí se escucha? Sí, sí. Ahí va. Agradecerle al doctor Ortega la participación y la información que nos compartió. No hay duda de que en el comercio mundial cualquier obstáculo que se presente afecta la competitividad y pues no sería, si no tenemos herramientas para poder resolver los conflictos, Ujú, estamos en un verdadero problema. De tal manera que el contar con medios alternos establecidos tanto desde el punto de vista de tratados como de organizaciones, pues ayuda muchísimo. Así que es muy, muy interesante cómo nos lo compartió. Hizo cita de algunos eventos en donde México se ha visto involucrado, tanto como demandante como demandado, y creo que uno de los más importantes es el sector automotriz en nuestra economía es muy ujú, importante. ujú, Prácticamente representa 30-40% del volumen de las operaciones de exportación. ujú, De tal manera que cuando se negoció el tratado México, Estados Unidos, Canadá, que sustituyó al Telecán, y en donde cambiaron ujú, las reglas de origen, fue una cosa espectacular. Yo creo que si algo en el TEMEC causó mucho interés, fue el tema relacionado con las reglas de origen sector automotriz. De tal ujú, manera que de por sí las reglas son muy complejas, son muy complicadas. No ujú, es que yo los sustraiga de la tierra, una regla de origen muy sencilla de entender. En el caso concreto del sector automotriz hay 4 elementos que determinan el origen de una mercancía. Y uno de esos elementos es el tema de el origen que van trayendo los productos conforme van pasando por diversas etapas. La industria automotriz, un vehículo que se arma en México tiene sin número de componentes y que se van subprocesando en nuestra región y en diversas partes del mundo, de tal sí, manera que el poderse poner de acuerdo cuando un bien podía uno tomarlo como originario o no, como parte del proceso productivo de la cadena del sector automotriz, era muy complejo. Para poner un ejemplo, en el caso concreto decíamos que había diversas submanufacturas y entonces para Estados Unidos decía, su interpretación con esta regla de origen era, yo voy a tomar parte del origen de cada uno de los subprocesos y eso es lo que voy a considerar para determinar la regla de origen de valor de contenido regional. O sea, cuánto es el origen que yo exijo para que un producto sea considerado como originario sector automotriz. Y en el caso concreto, México decía, no, mira, cuando tú tienes una parte de un vehículo y sufre un proceso de transformación, ese producto, esa materia prima o componente lo vamos a tomar al 100%. Esa era la diferencia. Estados Unidos decía, no, 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 nada más toma lo que tú le aportaste como origen y nada más. México dijo, no, toma el total del valor del producto terminado y eso lo sumas para determinar tu valor de contenido regional. El panel precisamente lo que definió fue quién tenía la razón, si Estados ujú, Unidos, México, y que finalmente Canadá se adhirió a la postura mexicana. Como nos comenta el doctor Ortega, una de las cosas que México logró fue que el criterio sostenido por México se reconociera como el válido. Y ahí ujú. estamos, pero no se han dictado las reglas de cómo Estados Unidos lo va a aplicar y a partir de cuándo. No sé si el maestro Ortega tenga alguna información al respecto, pero este es un tema muy, muy importante. Y el tema del maíz transgénico, y que realmente es un conflicto que todavía no se acaba de resolver, tiene también una, diríamos, trascendencia importante, precisamente porque la litis, en este caso concreto, se establece en relación con esos, diríamos, semillas genéticamente modificadas. Hay una cuestión de carácter científico que acredita que tienen un perjuicio para el consumo humano. O sea, la razón de México que se opone a la importación es precisamente porque considera que esas semillas genéticamente modificadas tienen un efecto nocivo para la salud humana. Ujú. Y también es un tema que no se ha podido resolver. No sé si en ambas situaciones nos puede comentar algo adicional el maestro Ortega. Y muchísimas gracias por su compartir, muy, muy interesante. Gracias.
Pues son retos del TMEC, ¿verdad? Y son retos de la integración económica. Creo y bien lo dijo maestro Héctor Castro, y yo opino que el TMEC necesita subir el nivel de integración económica y profundizarla. Y creo que estamos compitiendo con un país muy grande, que es importante para nuestra economía. Pero, y bien lo dijo, las reglas están escritas en el tratado. Entonces, creo que se debería de respetar. Y por eso sucedió lo que pasó en los Estados Unidos. La huelga no fue gratuita. La industria automotriz también en Estados Unidos es muy importante. Entonces creo que son sectores difíciles como el energético, el agropecuario y el laboral. Más el automotriz, creo que son los 4 sectores más difíciles de la economía. Bueno, bueno. Sí, Sí, te estamos escuchando, ¿no? ¿te escuchó? Es que Sí, ya sí, perdí yo toda la... No, sí, se escuchó todo. Ok, gracias. Bueno, con permiso, Dani. Adelante, Yo- adelante. Yo, ingeniero. Armando, yo nada más tenía una pregunta en el sentido cuando habló Héctor del maíz transgénico, por ejemplo, Sí. ¿qué pasa si México no cede ni Estados Unidos cede en este sentido? ¿Se puede nombrar un tercero en discordia y emitir una solución o una cuestión de ese Claro que tipo? sí, claro que sí. Y Ya obligar a México. ya no es mediación eso, pero sí, en los paneles sí. Es que Estados Unidos está obligado a buscarle una solución por la importancia de su importación de maíz a México. Claro. Está obligado. Y si México se aferra a que no se va a importar a México. Ahí sí, creo Bueno, que pero en México, si no hay comprador, pues podríamos estar en ese sentido, ¿no? sí, los productores, los que van a sufrir son los productores gringos, pues, Claro, ¿sí? claro. No, pues gracias y felicidades. Felicidades Gracias a por la pregunta. ustedes. Muy interesante Y, y la cuestión de los conflictos bélicos, cómo nos está pegando ahorita en el mundo. y quiero decirles, ¿Qué perdí, fue? no lo estoy viendo en pantalla, pero perdí Ah, siempre, señal. la mayoría de las veces estoy con ustedes en las reuniones. Qué bueno. Qué bueno, Muchísimas gracias y gracias. felicidades, Muy maestro. amables. Maestro. Y bueno, aquí también nos están comentando de cuál sería su opinión con respecto a las elecciones de Estados Unidos y México, y si tendrán repercusiones en los tratados comerciales o en la relación, ¿no? Con nuestro país. No, definitivamente que no. No. La cuestión, desde mi punto de vista, la cuestión política actualmente, no, menos de Estados Unidos, ¿eh? Menos de Estados Unidos. Somos más conflictivos aquí en México en ese sentido, pero creo que sí va a haber una elección muy competida. Tengo mi opinión muy personal sobre la elección en México, y muy dura, pero creo que la dejo ahí, a lo mejor en otra ocasión, pero creo que en Estados Unidos no, tiene otros problemas más fuertes, los norteamericanos. Y nosotros también tenemos otros problemas, pero desafortunadamente no enfrentamos ese tipo de problemas. Creo que nos deberíamos de preocupar más por la educación, por la salud, y creo que eso nos catapultaría más como un país desarrollado, no otras cosas. Muchas gracias, maestro. Y bueno, también el había visto que quería
¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias, Dani. Muchas gracias, doctor Ortega. Bueno, Soy maestro, ¿eh? Maestro. gracias, maestro. Pues en esta cuestión de solución de controversias, pues va desde el aspecto doméstico hasta nivel país. Sí. Y creo que en la exposición del partido maestro, pues ya se debe incluso a tener especialistas para tratar esto, porque cada día se pone más difícil de nivel doméstico a nivel país. Sí. ¿Sí? Y yo sí creo que el aspecto político es muy importante porque daña o afecta e incentiva los detalles que usted acaba de comentar. Y para circunstancias muy que deseamos para los dos países para el próximo año, que pasemos esta prueba de esas elecciones, porque creo que en los dos países, tanto México como Estados Unidos, hay algunos detalles importantes que atender, Sí. y nosotros somos una gran parte de la solución, hacer nuestro voto razonado. Así es. Muchas gracias y felicidades, maestro. Gracias a usted, gracias a ustedes. Bueno, Héctor, ¿quieres hacer otro comentario? Perdón, sí, no quiero que se pierda la pregunta que hizo Enrique en relación con la consecuencia de un panel que dé como resultado una resolución negativa respecto de la posición de México en relación con la importación de maíz transgénico. Si resulta, y esa es la tendencia, o por lo menos la impresión que tiene la mayoría de la comunidad, es que si se forma el panel, que curiosamente no se ha podido integrar, pero si se forma el panel, las posibilidades de que la posición mexicana se puedan mantener son muy poquitas, lo que repercutiría en una resolución negativa. Sí. Sí, estoy de acuerdo. De ser ese el caso, y si México no quita esa medida de restricción, lo que va a ocurrir es de que el país, que en este caso considere que resulta afectado, tiene derecho a imponer unas medidas de efecto equivalente o de retorsión. Estas medidas de efecto equivalente implican que si fíjense bien lo que el maestro apuntaba, son 3,000 millones de dólares lo que representa la exportación de maíz transgénico para México. Si esos, repito, el panel no le da la razón a México, Estados Unidos podría imponer aranceles a productos mexicanos por el equivalente hasta por 3,000 millones de dólares. ¿Cuáles productos? Estados Unidos va a escoger tipo de producto que les gusta: tomate, aguacate, en fin, en donde sí nos va a doler que nos impongan ese tipo de restricciones. Así que lo que Enrique comenta sí es un tema de preocupación, y juzgo que en el caso específico de nuestra Secretaría de Economía es un tema de ocupación. Con Así tomate y chile se acabó. Sí. Muy bien. Es muy importante tomarlo en consideración. Lo mismo va a ocurrir con el tema de energías renovables, que estamos en la misma situación. Sí. Pues muchas gracias, maestro Héctor, también que nos hace esta aportación. Y bueno, maestro Ortega, muchas gracias por su brillante exposición. Hay muchas felicitaciones aquí en el chat. Y bueno, de parte de todo el equipo de TLC Magazine México, llegamos a un trueque. Le queremos dar este reconocimiento virtual al maestro Armando Ortega Romero por hacer un trueque en la plática virtual con el tema la resolución de conflictos en negocios y política internacional el día 11 de diciembre del 2023. Firmado por el doctor Octavio Latorre y su servidora. Maestro, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos siempre y el día de hoy por hacer su exposición. Muchas gracias. Y vamos a estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y los vemos el miércoles. El miércoles. El miércoles vamos a tener el cierre y de mañana año. felicidades a las Lupitas. Cierto. Claro, también felicidades a las Lupitas. Ya están los cohetes tremendos desde ahorita. Ahora sí, como dicen, empieza Guadalupe Reyes, pero del conocimiento. Empezamos otro tema. Y bueno, el miércoles vamos a tener nuestro brindis navideño, en donde vamos a participar para ver cuál va a ser la perspectiva del 2024. A mí me encanta cuando hacemos este brindis porque conocemos la opinión de cada uno, cómo vamos a cerrar este año y bueno, qué nos espera para el 2024 con tantos temas políticos que vamos a tener en nuestro país. Así que va a estar muy interesante y bueno, ojalá nos acompañen porque cerramos un año más de Haciendo un Trueque y la verdad con el corazón puesto y compartiendo experiencias.
y muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. A todos, nos vemos el Muchas miércoles. felicidades. Vamos el Doctor, miércoles. me da mucho gusto Felicidades. verlo. Muchas gracias. Igualmente, hasta el miércoles. El miércoles. Ay, Nos Nos vemos el miércoles. Muchas gracias. A ustedes. Bonita tarde. ay, nos vemos. Noche. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque.